Hola a todos, esta es la última parte de la unidad de músculos y movimiento y hoy vamos a ver el músculo liso. Aquí vemos una micrografía de un corte de músculo liso donde podemos observar que las células del músculo liso no tienen estriaciones, son células uninucleadas y tienen forma de uso, o sea, tienen forma como de ojal de aguja. El músculo liso lo localizamos en el sistema circulatorio, en lo que son los vasos sanguíneos, o sea, arterias, arteriolas, venas, en el tracto respiratorio, como parte de los bronquios, en el tracto digestivo. Todo el tracto digestivo contiene músculo liso desde el esófago hasta el colon y en el tracto genitourinario. Sus funciones son la de regular el volumen interno de los órganos viscerales huecos. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, el músculo liso se puede contraer y por lo tanto puede disminuir el diámetro de los vasos, o se puede relajar y entonces habría una vasodilatación, que es un aumento del volumen de los vasos sanguíneos. También controla la motilidad del tracto gastrointestinal, la piloerección, y modifica el diámetro de los bronquios, permitiendo que pueda entrar más aire hacia los pulmones. Vamos a ver la clasificación del músculo liso por su inervación. El músculo liso está inervado por el sistema nervioso autónomo, y aquí vemos el axón de las motoneuronas del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, que inervan el músculo liso. Vemos como las terminales nerviosas del sistema nervioso autónomo son diferentes a las terminales nerviosas de las motoneuronas que inervan al músculo esquelético. Aquí vemos como el axón tiene una serie de varicosidades, y en esas varicosidades tenemos las vesículas con el neurotransmisor. Cuando el potencial de acción se propaga por el axón, las vesículas del neurotransmisor son exocitadas. Pero aquí vemos que la liberación del neurotransmisor sucede más bien de una forma parácrina. O sea, no hay un espacio sináptico verdadero como en la sinapsis neuromuscular. Bueno, esto es un detalle de cómo es la inervación autonómica al músculo liso. Pero esta diapositiva la quiero emplear para clasificar el músculo liso por su inervación. Y la clasificación es que el músculo liso lo podemos dividir en músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. El músculo liso unitario es aquel en donde las células están unidas por medio de uniones de tipo gap, o también llamadas uniones comunicantes, y las células funcionan como un sinsitio funcional. Es decir, las células están acopladas eléctricamente o tienen uniones eléctricas por medio de estas gap junction, y habría células marcapaso que producen espontáneamente potenciales de acción
y que se propaga el potencial de acción a través de todas las células gracias a estas uniones comunicantes. Célula marcapaso va a señalar la contracción de todas las células de forma casi al unísono, lo que va a permitir un movimiento coordinado. O sea, este tipo de inervación, este tipo de arreglo es el mismo que encontraríamos en el corazón. Entonces este tipo de músculo liso unitario se parece a cómo están conectados los miocitos cardíacos. Entonces aquí vemos cuáles serían sus características. Forman un sitio funcional. Hay una sola terminación nerviosa, o sea, una neurona va a producir la contracción de muchas células musculares lisas, o sea, uniones de hendidura, o sea, uniones de tipo gap. El músculo liso vamos a ver que se va a contraer tanto por estímulos eléctricos como por estimulación química, por estímulos hormonales. Y la función del músculo liso unitario sería el movimiento coordinado. El músculo liso multiunitario, a su vez, las células trabajan de forma independiente. Cada célula es inervada por una motoneurona, no posee uniones de hendidura y responde principalmente a estímulos nerviosos en donde ordenan la contracción de unas cuantas células musculares lisas, lo que provoca que se puedan realizar movimientos finos. Ejemplos del músculo liso unitario, como ya les dije, los encontramos en el tracto gastrointestinal, en el tracto genitourinario, y ejemplos del músculo liso multiunitario los encontramos en los músculos que permiten regular la apertura de la pupila, como es el músculo constrictor del iris y el músculo dilatador de la pupila. También lo encontramos en los músculos piloerectores. En esta diapositiva vemos a la célula marcapaso que produce los potenciales de acción y los propaga a través de las células contráctiles del músculo liso. El potencial de acción en las células del músculo liso provoca la entrada de calcio del exterior y dispara la contracción de la célula lisa. Al estar conectadas eléctricamente por uniones de tipo gap, las células se contraen casi al unísono, permitiendo movimientos coordinados como puede ser el peristaltismo en el tracto gastrointestinal. Aquí vemos las células marcapaso que en el tracto digestivo han sido identificadas como las células intersticiales de Cajal. Esta sería la célula intersticial de Cajal, que está conectada por medio de uniones tipo gap a las células contráctiles lisas. Vamos a ver ahora diferencias en cuanto a la estructura del aparato contráctil de la célula muscular lisa. En esta diapositiva se ve
cómo los miofilamentos, o sea, los filamentos delgados y gruesos, están arreglados de una forma más bien desordenada en comparación al músculo esquelético, en donde encontramos un arreglo cuasi cristalino, o sea, un arreglo geométrico. Aquí vemos un arreglo muy desordenado. Y en esta diapositiva se ve cómo los miofilamentos no tienen un arreglo en sarcómeras, sino tienen este arreglo desordenado. Esta diapositiva es para mostrar las diferencias en el filamento fino. Bueno, filamento fino, aquí lo llaman filamento fino, pero nosotros lo estamos llamando filamentos delgados. En el músculo liso vemos que el filamento delgado está formado de actina, como en el músculo esquelético. También tiene tropomiosina, cal-desmón y calponina, pero no tienen troponina, cosa que el músculo esquelético sí la tiene. El cal-desmón y la calponina tendrán funciones análogas a la troponina en el músculo esquelético. Es decir, el cal-desmón y la calponina son sensibles a las concentraciones intracelulares de calcio y van a poder bloquear o desbloquear el sitio de unión para la miosina de la actina y permitir o no la formación de puentes cruzados y por tanto de la generación del golpe de fuerza para la contracción muscular. Otra diferencia es que los filamentos delgados, aquí están en verde, están anclados a los cuerpos densos. Los cuerpos densos vendrían a sustituir a las líneas Z y están formados de la misma proteína que las líneas Z en el músculo esquelético, de la proteína alfa-actinina. El filamento grueso está formado también de miosina 2, y recuerden que la miosina pues tiene dos partes, la cabeza y la cola, y la cabeza es la parte de la miosina que puede establecer los puentes cruzados. Otra diferencia es que los cuerpos densos se unen entre sí gracias a estos filamentos intermedios, que son proteínas del citoesqueleto que permiten unir los cuerpos densos y darle rigidez al aparato contráctil del músculo liso. Ahora vamos a ver diferencias en cuanto al filamento grueso. Como ya dije, el filamento grueso está formado de miosina 2, al igual que el músculo esquelético, pero el filamento grueso en el músculo esquelético tiene una zona desnuda de cabezas de miosina. Este es el arreglo de los filamentos gruesos en el músculo esquelético, y vean que en el centro de la sarcómera, en lo que corresponde a las bandas H, hay una zona desnuda de cabezas de miosina. Esta zona desnuda de cabezas de miosina en el centro de la sarcómera le da una disposición bipolar.
Sin embargo, en el filamento grueso del músculo liso adquiere una disposición lateropolar que maximiza la interacción de filamentos delgados y gruesos y hace que el filamento de actina pueda desplazarse por completo en dos direcciones distintas. Como resultado final tenemos la contracción de la célula muscular lisa en dirección de los tres ejes. Aquí estaría la célula muscular lisa relajada y aquí contraída. En esta diapositiva vemos el mecanismo por el medio del cual se aumentan las concentraciones de calcio intracelular, que va a disparar la contracción muscular. El músculo liso es muy dependiente del calcio extracelular. El músculo liso no tiene túbulos T y el retículo endoplásmico está poco desarrollado. El calcio entra del exterior a través de canales de calcio dependientes de voltaje, como sucede en el músculo cardíaco. Estos canales de calcio se abren cuando llega el potencial de acción a la célula muscular lisa. El calcio que entra provoca la apertura de los receptores de rianodina, que son canales de calcio del retículo sarcoplásmico, y por tanto el calcio extracelular media la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Tanto el calcio extracelular que entra como el que libera el retículo sarcoplásmico es el calcio que va a provocar la contracción. Como sustituto a los túbulos T tenemos caveolas, que son invaginaciones de la membrana plasmática que están asociadas al retículo sarcoplásmico, que solamente se encuentran por debajo de las caveolas. El músculo liso también se puede contraer por una gran cantidad de hormonas y fármacos. Por ejemplo, receptores adrenérgicos, alfa, receptores de angiotensina 2, receptores de endotelina y una gran cantidad de otros, y una gran cantidad de neurotransmisores y hormonas pueden ordenar la contracción o relajación del músculo liso. Aquí les muestro el mecanismo de contracción del músculo liso. Ya vimos que un potencial de acción propagándose en la membrana plasmática del músculo liso produce la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio que entra provoca la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico mediada por calcio. El calcio se va a unir a la calmodulina, es una proteína con muy alta afinidad al calcio y de la misma familia de proteínas como la troponina. El complejo calcio-calmodulina va a activar a una sinasa que se llama MLCK, que quiere decir sinasa de las cadenas ligeras de miosina.
por sus siglas en inglés. La unión del complejo calcio-calmodulina a la MLCK provoca un cambio conformacional en esta para llevarla a un estado activo. La MLCK, como es una cinasa, pues fosforila a las cadenas ligeras de la miosina, y cuando las cadenas ligeras de la miosina se fosforilan, se puede formar el puente cruzado. Bueno, para que se pueda formar el puente cruzado, además de que las cadenas ligeras de miosina deben de estar fosforiladas, también se debe de retirar el impedimento estérico que causa el caldesmón y la calponina en el sitio de unión para miosina de la actina. El mismo calcio se une al caldesmón y a la calponina y se libera ese impedimento estérico de tal forma que se puede ahora unir la cabeza de miosina con la actina y provocar el golpe de fuerza que me llevará a la contracción del músculo liso. La relajación del músculo liso. En la relajación del músculo liso intervendrían proteínas fosfatasas que rompen el grupo fosfato que está unido a la miosina para desfosforilarlo y retirar el puente cruzado, lo que provocaría la relajación del músculo liso. En el músculo liso, el arreglo no estricto del aparato contráctil permite el reacomodo de los cuerpos densos. Esta es una propiedad que se llama adaptación a cambios en la longitud. Recordemos que en el músculo esquelético, si la fibra muscular esquelética se estira, desarrolla menos fuerza. En cambio, en el músculo liso, si la fibra muscular se estira, desarrolla más fuerza. Y esto es una propiedad importante que la podemos ejemplificar en el caso de la vejiga urinaria. La vejiga, al irse llenando de orina, estira las fibras musculares lisas. Y este estiramiento hace que aumente la fuerza de contracción. Es decir, que cuando se llena la vejiga, el chorro de orina es mayor y no pasaría lo que pasaría en el músculo esquelético, que al estirarse la fibra muscular esquelética desarrolla menos fuerza de contracción. Si lo hiciera así, la vejiga, al llenarse, disminuiría la fuerza de contracción y la cantidad de orina que saldría sería muy poca. Sin embargo, la vejiga, al llenarse, al aumentar la fuerza de contracción, aumenta el flujo de orina que permite que la vejiga se vacíe completamente. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.